Soy Mariano Cerda y seré su host en El Inversor Serial, un podcast dedicado al mundo de las inversiones. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Por aquí Mariano Cerda y les quiero dar la bienvenida a mi podcast El Inversor Serial, el cual consta de una conversación principalmente sobre emprendimiento, inversiones y educación financiera desde la experiencia de vida de mis invitados. En este capítulo les quiero presentar a Fernando Caretti. Fernando es un emprendedor de origen argentino que actualmente reside en Brasil, específicamente en Santa Catarina, Florianópolis. Posee el título de técnico mecánico y estudios profesionales en ingeniería en informática. Actualmente, Fernando dirige su propia empresa y es el vicepresidente de la CS Miafri Abimac, cámara que agrupa a los fabricantes nacionales de Brasil con el fin de fortalecer su sector e impulsar la industria nacional. Fernando es una persona a la cual le encanta compartir conocimiento, además de inventar e integrar soluciones para el mercado de envases, algo que más adelante nos va a contar en detalle. También es un fanático del networking y amante de la Fórmula 1, siendo esto último algo que compartimos en común. En esta ocasión, conversaremos con Fernando para conocer su historia, su experiencia y así aprender sobre cómo fue y cómo sigue siendo el camino al éxito de este emprendedor que ha sabido triunfar en otro país distinto al de su origen. Pero antes de comenzar, los quiero dejar invitados a seguirme en mis redes sociales, en donde me podrán encontrar como Mariano Cerda. Vamos a comenzar esta interesante ronda de preguntas para saber en detalle más sobre ti. Y así nuestros auditores de El Inversor Serial pueden ganar un poquito de tu experiencia y así quizás encontrar ese toque de inspiración que a todos nos falta en un comienzo. Fernando, cuéntanos un poquito de tu actualidad. ¿A qué te dedicas? Hola Mariano. Bueno, primero muchas gracias por la invitación y vamos a ver si puedo ayudar por poco que sea al que, bueno, nos esté viendo. Y bueno, ¿qué es lo que me dedico? Bueno, yo creo que principalmente soy una persona muy inquieta y así que esa inquietud me ha, me ha llevado a, bueno, tener la empresa. Y después a la asociación, ¿no? Ujú. Eh, este tema de la inquietud es algo que el emprendedorismo está muy relacionado. Así que yo fui preguntando que tengo la empresa Indata, donde yo soy el director, pero por el tema de la asociación de la Abimac, que es algo muy interesante, me fui metiendo en una reunión, me asocié primero, otra reunión, fui participando y me fui enterando de cómo funciona así, digamos, del asociativismo y por estar bastante presente en la Cámara Sectorial de la Industria de Máquinas para Industria Alimenticia, Farmacéutica y de Refrigeración. Terminé de a poco, bueno, participando bastante y me hicieron una invitación para la vicepresidencia y estoy ya en el segundo mandato con otros vicepresidentes y también el presidente Armando, que es un genio, es de una empresa española que está en Brasil también. Eh, y bueno, es lindo porque uno en la asociación está con otros competidores y estar con otros competidores te abre mucho la cabeza y te saca un poco el fantasma de que el competidor es el enemigo. O sea, Claro. hoy nuestro competidor está del otro hemisferio o del otro lado del meridiano de Greenwich. Nosotros Exactamente. aquí tenemos que unirnos. Así que bueno, no sé si te respondí ahí, Mariano, No, pero claro, y eso es súper interesante, sobre todo pertenecer a una cámara de ese estilo. Y bueno, también valorable que hayas llegado ahí, siendo que tienes tu empresa en un país que no es de tu origen, y llegar a tener un puesto de vicepresidencia es bastante valorable, así que y en la es de, industria es de nacional, admirar. ¿no? Sí. Claro, en la industria nacional brasileña, llegar a tener ese puesto es bastante interesante y admirable, así que felicitaciones por eso. Bueno, Y bueno, gracias. cuéntame también tú, o sea, no cuéntame a mí, cuéntanos a los auditores del Inversor Serial. Tu empresa, como vemos ahí en el fondo que tiene, se llama Indata.
Indata, esta, sí. claro, ¿en qué consiste esta empresa? A qué se dedica esta empresa que tú diriges? Bueno, Indata es una empresa que se dedica a fabricar máquinas. ¿Qué tipo de máquinas? ¿No? Son máquinas para realizar, para confeccionar envases. Y estos envases en específico se llaman blister. Los blisters son, Ujú, yo les digo, como pequeños mostradores, pequeños expositores. Eh, Cuando vos compras, por ejemplo, un cepillo, una escoba de dientes, un cepillo de dientes, ¿no? Él viene envasado en un blister. Las pilas de Duracell, por ejemplo, son, digo marcas, ¿no? Pero bueno, son envasadas en blisters. ujú. Y también los comprimidos, los remedios, vienen en blisters, donde en general todo lo que sea una burbuja transparente de un plástico deformado, o sea, conformado en el producto y tenga una parte plana sellándolo, eso es un blister y nuestras máquinas son específicas para estos procesos de envase que se usan muchísimo, bueno, toda la industria, también mucha industria de alimentos y farmacéutica. Eso es lo que hace la empresa y desde el 2003 en Brasil y desde 1983 en Argentina cuando empezó mi papá, ¿no? Allá. Quedó bastante claro a lo que se dedica tu empresa. Esta empresa la diriges tú. Recordarles que este tema que eres vicepresidente de la Cámara de la Asociación de los que tienen la manufactura ahí en Brasil de este rubro. Y bueno, una pregunta que a nuestros auditores les encanta porque tiene que ver mucho con este tema del emprendimiento. ¿En qué minuto se te ocurrió independizarte? ¿Y cómo fue este proceso? Porque tengo entendido que tú eres argentino, naciste en Argentina y en Sí, algún minuto tuviste que te fuiste a bueno, Brasil y empezaste con todo esto y diste un dato importante. Indata está de años antes en Argentina por tu padre, pero sí, tú 20 expandiste este años, negocio. sí, perfecto. Bueno, eh, mi papá empezó desde abajo, desde cero, con una idea de tener, bueno, de desarrollar una máquina nacional argentina más dedicada al mercado latinoamericano y no con todo el aparato de las máquinas europeas y con bastantes criterios que nosotros veíamos que podían resolverse de formas más prácticas y bueno, eso fue lo que él vio y empezó a hacerlo en el 83. Le fue bastante bien en los años 90, pero al final, por toda la situación política argentina, no está hoy muy bien. Sigue la empresa, todo perfecto, pero en términos de comparativos del mercado de lo que es Brasil, lo que es Argentina, no hay una comparación por el tema de que es mucho más volumen de negocios en Brasil. ¿Cómo empecé? Bueno, yo era un poquito rebelde, mi papá tenía la empresa, yo no quería, me metí en la informática, así que en Buenos Aires trabajaba yo como técnico de informática, instalaba internet, daba soporte técnico por teléfono o físicamente, en fin, y trabajaba en una empresa en el centro de Buenos Aires. En el 2001, bueno, me casé con una brasileña, ella vino a vivir a Buenos Aires, estábamos en Buenos Aires, eh, ya casado con ella, sin hijos, y de repente tuvimos un problema llamado cacerolazo o algo así del 2000, 2002, ¿no? O 2001, en Argentina, una crisis económica en la que hubo la quiebra de la dolarización del peso y que pasó a ser 2-1 en cuestión de 15 días. Y eso yo me lo quedé preguntándome a la noche, de día, todo el tiempo me preguntaba cuántas veces, qué seguridad tengo yo de que esto no vuelva a suceder, de que por cuestiones políticas o socioeconómicas, eh, la economía vuelva a sacarle a toda la gente la mitad de lo que ha ahorrado, lo que ha trabajado y todo lo que hace, bueno, todo el esfuerzo que ha hecho. Y yo lo vi muy claramente así en el 2002 o el 2001, no me acuerdo bien. Y, y bueno, como yo era muy joven y no tenía hijos y mi esposa era brasileña, yo no lo dudé. Yo agarré y dije,
Bueno, si mi abuelo en 1950 vino de Italia a Argentina, yo puedo irme, así nomás. A Brasil. Bueno, era Y, bastante más cerca que Italia y y Argentina. más cerca, claro, di un paso más chico. Mi abuelo era más Claro. osado. Yo tenía, y bueno, la situación fue esa, yo lo veía como una posibilidad interesante y me vine pensando que tal vez volviera y, y al llegar acá, bueno, vi que no era muy simple conseguir un empleo, un trabajo como el que tenía yo en Argentina Ujú, de Internet, en el que ganaba muy bien, pero que aquí estaba menos desarrollado y necesitaba hablar muy bien portugués y bueno, tuve un trabajo de esos por 6 meses, algo así, y al mismo tiempo miraba los envases, los envases, los envases, y fue desarrollando en la cabeza esto de, bueno, de aprovechar que mi papá había hecho todo esto en Argentina y yo había crecido en el medio de esas máquinas, y bueno, cuando lo llamé y le dije, mira, pa, ahora me parece que vamos a empezar, él se puso súper contento, me ayudó un poco, así que le debo muchísimo a él, pero igual de todos modos la empresa no es algo fácil de construir. O sea, tuvimos un comienzo bastante difícil, pero bueno, de a poquito se fue haciendo. El momento en el que decidí es ese, tuvo mucho que ver con la situación política argentina, mucho que ver con lo que yo era por adentro, mi análisis, mis insights con 20 años, ujú. 22, 23 años, de lo que serían los próximos, el futuro en Argentina y decidí irme allá atrás. Fuiste valiente, harto coraje y me imagino que no te arrepientes, pero ni por si acaso, porque No, hiciste no me una buena arrepiento, jugada. Una no me muy buena arrepiento, me jugada. encanta, amo Argentina, me encanta todo el tema cultural, fue muy difícil porque una persona cuando nace en Buenos Aires, vos lo sabrás, cómo son los porteños, de que aman Buenos Aires, de que, bueno, de que se la creen, de todo esto. Sí, y es muy lindo, Y ya yo conozco bastante, viajo mucho por negocio allá a Buenos Aires y es muy lindo, me encanta. Y he visto cómo se limitó el crecimiento, de hecho, y me acuerdo de la primera vez que fui a Buenos Aires fue en el año, justo cuando te estabas yendo, por ahí como el 2002, 2003, y era otra todavía cosa. estaba bien. Sí, ahí y después como que se frenó un poco, pero sigue estando muy lindo, tienen zonas muy lindas, el clima y todo es muy lindo. Así que, y Es bueno, recorrí los barrios, entiendo mucho ese legado que tú tenías ahí en Argentina y tener que dejarlo, el tema muy social, duro, muy duro, cultural, sí. muy duro. Sí, Pero la fue, peor parte. pero fue una buena jugada y obviamente es para felicitarte porque no cualquier persona es capaz de agarrar sus cosas e irse a otro país Sí, teniendo de todo todos. Sudamérica para hablar español y se te ocurrió justo Brasil donde tenemos una barrera de Claro, idioma. pues tenía a mi esposa, mi Claro, esposa me ayudó. Sí, sí. tenías la traductora, no. Pero bien, Sí, muy interesante. sigue conmigo, 23 años de casa. Perfecto, qué bien. Contaste la historia, el punto de inflexión del tema económico en Argentina, que me imagino que a muchos compatriotas tuyos les ha pasado, y muchos tuvieron la Sí. idea, pero no tuvieron el coraje y ahora dicen, ¿por qué De- cresta no lo hice en el minuto? ¿Por qué Pero no me bueno, fui? Bueno, pero de esas son cosas está hecha que, la vida, ¿no? exacto, y La oportunidades vida son siempre hay, así elecciones. que hay que ser perseverante y no tenerle miedo a los cambios, y hay que arriesgarse para poder lograr las cosas. Yo me lo imaginé todo el escenario en la cabeza y con mucho dolor y al ver, como si fuera un partido de ajedrez, al ver que no tenía, por más que yo quiera, quedarme en Argentina, lucharla, pelearla, eh, cuando imaginé todo y vi que no había como mucha posibilidad de hacer, de hecho, nada muy, eh, nada que fuera a funcionar en un suelo fértil, a no Ujú. ser, no sé, ponerle agronegocio o algo así, que no era mi ramo. Eh, y bueno, cuando vi eso, ese escenario, me fui y sí, estoy contento por haber tomado esa decisión, la considero correcta, y, pero mucho dolor, pues yo me acuerdo me levantaba a las 3 de la mañana diciendo, ¿qué hago acá? ¿Qué estoy haciendo? O sea, no es fácil, no es Claro. fácil realmente. En ese momento, cuando se te ocurrió todo esto, ¿qué o quién te inspiró a seguir este camino actual? ¿Tuviste alguna inspiración? ¿Te inspiraste en alguien?
o Sí, algo? sin duda, mi viejo, ¿no? Mi papá Ujú, y mi abuelo. Mi abuelo perfecto. porque me hizo pensar en esa cuestión como ejemplo, que me inspiré, no es que hablé con él sobre eso, pero que me inspiré en su inmigración de Italia a Argentina, en el coraje en lo que él tuvo que vivir y verlo como una pavada, yo irme a Brasil, porque al lado de agarrarte un barco en 1950 y no saber si ibas a llegar vivo al otro lado, Exactamente. y qué habría, porque no, vos fíjate, no tenían nada, no tenían muchísima información, nada más que promesas de lo que le vendieron los pasajes. Así que sí, un poco de inspiración por mi abuelo y mi viejo bueno, en el tema de la empresa. Y también yo fui criado, gracias a Dios, tanto mi papá como mi mamá, con mucha libertad. O sea, yo podía elegir lo que quería, no, no me daban todo lo que quería, pero siempre me daban libertad. Eso es muy bueno. Mira, qué bien la inspiración en la familia de tu abuelo. Bueno, tienes una historia ahí de migración, así que bastante interesante. Y seguiste el legado del emprendimiento que tu padre en algún minuto tomó y que te lleva a seguir esta historia. Fernando, vamos a hacer unas preguntas un poquito más duras que también a nuestros auditores del inversor serial les gusta, porque no todo es una maravilla. Sí, Sabemos que es difícil, lo has contado hasta el minuto, pero siempre hay aspectos un poco más duros. Por ejemplo, en este proceso de tu viaje a Brasil, de que armaste tu empresa, comenzó este emprendimiento, ¿en algún momento cometiste algún error? ¿Hubo alguna piedra o alguna roca con la que te chocaste o tropezaste en tus inicios o durante este camino de emprendimiento? Que recuerdes algo que sí, sí. realmente te... Y seguramente sí, sí. Errores que, bueno, al principio uno los ve como algo muy malo porque mucho por la inexperiencia, pero asimismo cuando uno tiene coraje, equivocarse es parte del camino. O sea, las piedras están ahí para mirarlas bien y aprendérselas bien para no verlas nunca más. Pero Exacto. sí, me equivoqué demasiado me acuerdo mucho la primera importación, porque la máquina no la fabricaba en Brasil en aquel momento. Ujú. Vendí la máquina en San Pablo a un cliente que me creyó porque yo no tenía nada. Y y bueno, mandé a hacer la máquina, le dije a la fábrica en Argentina entonces que produciera una máquina y que la mandara a Brasil, que ya estaba vendida, pero yo no sabía nada de comercio exterior, no me imaginaba que la aduana me iba a retener la máquina por 90 días porque faltaban, no sé, documentos. Yo simplemente la vendí, la mandé a venir, la mandé a venir sin saber absolutamente nada y bueno, descubrí todo del modo más duro. Eh, Tuvimos muchísimo trabajo, salió todo mal. La Bueno, pero primera, la ah, primera exportación. claro, como dicen, echando a perder se aprende. Así que es Aparte, parte, soy muy, no digo, o sea, yo tengo una idea y voy y la hago. Entonces, ese perfil no funcionó muy bien con todo este tema burocrático del comercio exterior y bueno, así que, pero yo creo que equivocarse es una especie de alimento para el claro. emprendedor y de eso se han sacado cosas buenísimas. O sea, tuve una gran mancha en el sistema fiscal brasileño, un rojo así cuando ponía mi nombre, porque se pensaron que yo quería hacer algún tipo de operación ilegal o algo así. Claro. Eh, pero bueno, me marcaron de todos lados, pero hoy, gracias a Dios, tenemos una linda historia de fabricar en Brasil y exportar a otros países. Son esas piedritas que te fueron ayudando en el camino, fuiste aprendiendo, como dices tú, ahora esquivando, pero uno nunca termina de aprender y siempre nos volvemos a tropezar con algo, pero cada Sí, vez con más conocimiento. yo fui con lo que sería ¿a qué le dicen? Receita Federal, ¿no? Que es, en ¿Ah? Argentina es la AFIP, y bueno, no sé cómo será en Chile, es el órgano del gobierno que fiscaliza todo lo que Ujú. hacen las transacciones, bueno, si vos tenés algo, si tenés fondos, si tenés de dónde haberlo conseguido. Claro, exacto. Y fui ahí a ellos, le golpeaba la puerta yo en Florianópolis, al de la Receta Federal,
Y él, bueno, me atendía y yo le decía, no, porque yo traje una máquina y la tengo que sacar de la frontera. Y me dice, vos tenés auto, me dice, yo me había acabado de comprar un auto con unos dólares que me traje como en el bolsillo. Ujú. Era un auto barato. Y estaba mi nombre y estaba en el sistema. Y le digo, sí. Y me dice, bueno, esto es una fractura puesta fiscal, váyase. Me decía así, porque yo no tenía cómo justificarle que yo tenga plata para comprar el auto. Y era un auto muy Wow. barato, pero digamos, me echaban, no me trataban bien, ¿no? Ahora pasaste a ser parte de, de los que generan allá, porque pagas impuestos, generas puestos de Sí, trabajo, sí, 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 sí. terminaste entrando al sistema y eres uno más de la fuerza laboral y que genera fuerza laboral allá en Brasil. Así Sí, que que generamos impuestos, traemos ingresos y bueno, es lo que hay, es finalmente un poco la misión, sí. claro, y finalmente los emprendedores, estas pymes, medianas empresas, son las que mueven finalmente a un país, así que totalmente valorable y bien, Fernando. A ver, Fernando, Bueno, cuenta gracias. un poco más. ¿Te gusta leer? ¿Tienes algún escritor preferido o algún libro preferido? ¿Algún libro que en tu camino te haya gustado? Esta respuesta va a ser un poco corta porque yo no tengo, eh, bueno, no tengo mucho el hábito de la lectura, pero es un poco por el tema de mi personalidad, pero yo lo que hago mucho es escuchar libros leídos, los ebooks, Los los famosos, pongo para los audiobooks que, audiobooks, ¿sí? y sí, mientras voy manejando, a veces tengo que hacer un recorrido así de 2 o 3 horas en el auto entre un cliente y otro cliente, ¿Mm? interior de San Pablo, voy, y siempre voy escuchando algo que me traiga conocimiento, que me abra un poco la cabeza, pero no, no, no tengo el momento de yo pararme viste, eso no, yo soy más eléctrico, no me quedo leyendo, pero Perfecto. lo hago de Pero esta manera. qué tiendes a escuchar? ¿Qué tipo de audiobooks o qué tiendes a escuchar ahí cuando vas? Y bueno, ahora bastante sobre autoconocimiento, ¿no? Los Ah, últimos que perfecto. estoy, sí, los últimos que estoy para tener una gestión más baseada en la cultura que uno saca de uno mismo, Perfecto. porque al final eso es lo que termina caracterizando si tu empresa, cómo se comporta tu empresa cuando vos no estás. Esa cultura hay que pasarla muy de a poco, conversando, y empecé hace poco con eso, en realidad soy Perfecto. eh, más atrasado con eso. Y un libro que te puedo recomendar, el que leí de verdad, que Ah, ya. El único. eh, el- no, leí más. Pero bueno, uno que es un poco viejo porque yo no leo hace bastante, pero no sé si lo conoces, Comunicación no violenta, se llama, de Marshall o algo así, Marshall. Es comunicación no violenta. La verdad, un abordaje que un poco dentro de mí ya tenía de eso, pero me lo dejó mucho más claro y me ayudó muchísimo en la empresa y muchísimo en las relaciones interpersonales para poder desarrollar más la empatía y entender mejor cuál era la verdadera demanda de cualquier problema. Perfecto. Inclusive si alguien se pelea con vos en el tránsito o en algún lugar, entender qué es lo que hay atrás de eso, cuál es la verdadera queja de esa persona, cuál es el verdadero dolor para poder ayudarlo y no pelearse. Exacto. Y en eso, ese libro es fantástico para cambiar esa visión. A mí me ayudó mucho, lo recomiendo, sí, de verdad. Algo muy importante y sobre todo cuando diriges una empresa es muy bueno tener ese tipo de control, sobre todo emocional, porque primero, antes de ir al choque, primero procesar, entender tal como tú dijiste y poder abordar de una manera sin tener que ir al choque y sin querer terminas ayudando también a la otra persona. Así que está Sí, buena, no lo conocía ese perfecto. libro, Comunicación no violenta. Mira, interesante. Ahí Sí. los editores tienen ahí un buen dato, comunicación no Bueno, violenta. es viejo, el 2005, 2006. Ah, pero Sí. ahí se puede encontrar, así que fantástico. Gracias por ese dato, Fernando. Bueno, gracias. Oye, Fernando, bueno, en cuanto a tus pasatiempos, y aquí tiene que ver algo que compartimos en común, que es esta pasión por la Fórmula Uno. De hecho, yo tuve el honor de conocerte en persona allá en tu tierra donde estás ahora viviendo y trabajando y emprendiendo en Brasil. Nos conocimos ahí Sí. en Sao Paulo, ¿cómo se llamaba el circuito? Ah, Interlagos.
Interlagos, claro, ahí compartimos. De hecho, fue divertido como nos conocimos ahí corriendo al metro. Corriendo, sí, yo te iba a preguntar, vos el que yo iba corriendo, sí. Pero ves, Pero tú, medio que ya te seguía desde allá, te empecé a seguir en la corrida aquella. pero estuvo entretenido, fue Yo una fui buena, un seguidor antes de ser virtual, ya era físico. claro. Y bueno, y cuéntame, porque ahí, bueno, compartimos en este tema la Fórmula Uno pero cuéntame un poco, ¿cómo llegaste a conocer la Fórmula Uno? Del principio, bueno, yo cuando vivía en Buenos Aires, a Ajá. unas 20 cuadras de casa, estaba el autódromo Oscar Alfredo Gálvez, o sea, Claro, bueno, en el Argentina autódromo de Buenos Aires. son muy turcas en Argentina, se entiende. Sí, Pero sí. tú lo conociste por ti mismo o algo familiar, que de repente algún familiar lo seguía y te la No, mostró. no había familiares, amigos, y porque a mí siempre me han gustado los autos, siempre me gustó manejar. Desde chico yo iba a los autitos chocadores, ¿sabés los chocadores? Mi mamá me llevaba y yo no chocaba, yo esquivaba a todos. Pero, A mí, yo no quería chocar, quería manejar. Y bueno, no, desde chico le pedía un karting a mi papá, no me lo compraba porque no tenía plata, y estos karting a pedales, ¿no? ajá, Y bueno, nunca lo tuve y bueno, hoy viste el juguete que tengo ahí, que vale es mi karting. Eh, está bien. Así que, bueno, el tema de la Fórmula Uno empezó como más por el automovilismo y por ser el ápice, por ser lo mejor en automovilismo, en tecnología y todo, bueno, ir a Claro. verlo. Así que fue una experiencia linda. Yo no había ido antes a ningún GP, lo que hacía era siempre ver las carreras por la tele, ¿no? Como lo sigo. Y como argentino, siempre Fangio, ¿no? El tema este de la historia de Claro, Fangio. Y bueno, nace la admiración. La adolescencia un poco con Senna. eh, no era argentino, pero yo ni sabía que iba a vivir a Brasil, pero cuando murió Senna yo lloraba, tenía yo 12 años, yo lloraba. Y bueno, bueno, no sé, Ayrton Senna es un ídolo en Brasil, es impresionante, es un es uno de los semidios. grandes ídolos deportivos, de hecho, y en gran parte del mundo, uno de los grandes corredores recordados de hecho, si Senna siguiera vivo, quién sabe cómo correría hoy ¿Quién en sería, día, así quién que, sería Schumacher? Dice, claro, ¿quién sería Schumacher? exactamente, que Verstappen, que Eh, nada, claro, Senna eh, sería, pero bueno, son épocas y es y distinto. Oye, después, ¿mm? Bueno, y no, nada, cuéntame más. la escudería, después, bueno, la era Schumacher, yo contento como medio con un pie italiano, siempre de escudería Ferrari, pero eh, después no me gustaba tanto el estilo de Schumacher, pero digamos que contento por Ferrari. Y bueno, ahí donde nos conocimos fue uno de los días más contentos que estaba yo, que era el Grande Premio de Brasil. Así que eh, esa es la historia un poco de la Fórmula Uno, pero bueno, nos terminó encontrando ahí. Exactamente, no, sí, fue y también fue mi primer gran premio que fui. De hecho, a los que les gusta la Fórmula Uno se recomienda que sea el primer gran premio porque ven gran parte de la pista, el ambiente es súper grato, no era caro el ticket para ir, era algo bastante asequible y es lindo el lugar, el clima, todo. A mí me encantó, la verdad. Me encantó. Tuve la San Pablo, oportunidad de sí, muy bien. conocer. Sí, Mucho calor aquellos días. sí, y tuve la oportunidad de conocer Sao Paulo también, una linda ciudad. Y bueno, justamente en la cual nos tocó lluvia, así que ahí estuve corriendo tratando de comprar Sí, sí, una, un impermeable, eso sí que, pero bueno, y eso fue, pues me la tuve que traer de recuerdo porque no llovió, no llovió nada. Al otro día un había lluvia, pero calor no hubo, sí. terrible. Exacto, así que, mira, qué bueno, así que lindo compartir esa pasión que tenemos en común y que también somos emprendedores, tenemos nuestros negocios, así que entretenido tener esta oportunidad de conocer gente en distintas partes del mundo y poder compartir tanto la cultura como las pasiones que nos Sí, unen. la verdad, muy recomendable al que quiera vivir lo que es un GP, o bueno, el de Brasil es el más accesible, como decís, y lo que noté, gente de todo el mundo ahí mirando, ¿no? O sea, en todo lo que es la hinchada, gente de todo el mundo, la verdad, de varios países. Claro, y sobre todo Y ahora con el tema de Netflix, que el Drive to Survive y otras series que están en el Star Plus, también muy bien eh, ese marketing, sí. han dado a conocer mucho, porque todo el mundo, igual cuando yo empecé a ver la Fórmula Uno unos autos dando vueltas, no le encontraba el sentido, pero cuando me metí en la serie, empecé a conocer más sobre la historia,
la parte técnica, la evolución de los autos, de los motores, cómo funcionaban las estrategias, cómo una mala estrategia podía destruir una carrera y que no Destruir solamente es el un buen piloto, piloto. claro, no solamente un buen piloto, sino que también tener un buen auto, no siempre el mejor auto ganaba, no siempre el mejor piloto ganaba, es un complemento Sí, que necesitas un equipo. Por ejemplo, la historia del año pasado con Ferrari, tenían buen auto, buenos pilotos, sí, sí, pero el box era terrible, se terrible. demoraban, pura falla, así que Terrible, pareció una, sí, y la verdad un buen ejemplo, una buena analogía con lo que son las empresas y bueno, esto de trabajo en equipo sí es súper importante. exacto. Y también como es un ambiente virtual, ¿no? El campeonato es algo que no es un problema real, es algo inventado por Ujú. un reglamento y hasta dónde el hombre va, ¿no? En esto de la competición. Exacto, exacto. Así que bueno, qué entretenido compartir esta pasión, Fernando. Bueno, Fernando, continuemos con las preguntas clave de nuestro podcast El Inversor Serial. Hasta el momento hemos conocido de tus emprendimientos, tu historia, cómo llegaste a Brasil, tu historia familiar, cómo te influyó en este tema de migrar hacia Brasil, tu negocio, eres el vicepresidente de la cámara que rige el rubro en el que estás y compartimos cosas sobre tus hobbies personales, como hablamos de la Fórmula 1, entre otras recomendaciones que diste. Pero ahora vamos a entrar un poco más en lo que es el inversor serial y responde con toda franqueza, no es necesario tener una experiencia previa ni nada. Así que aquí vamos con las preguntas. Fernando, Bien, ¿tienes alguna preparación financiera? ¿Te has educado al respecto? sinceramente no. La verdad que me hubiera gustado mucho. Sé de la importancia que eso hoy por hoy tendría y de todo lo que me habría ahorrado de dolor de cabeza y de varias cosas, pero realmente no. En nuestro sistema educacional, por lo menos en Argentina, no existía nada de eso, no existe, creo, y ni acá en Brasil. Es una crítica social interesante de que debería Exacto. haber una educación financiera y bueno, de a poquito uno va entendiendo y eh, tal vez tenga que yo leer un poco más, ¿no? Porque como te venía diciendo, o escuchar mis podcasts o audiobooks Ujú. de, de ese tema. Un poco, muy poco, pero sí, uno va agarrando las cosas medio en el aire y en realidad me hubiera gustado tener más base para este tema, sí. Bueno, sin tener bases, sin nada de eso, igual lograste levantar tu empresa allá en Brasil, a lo mejor sin tener los conocimientos específicos. Como dices tú, si hubieses tenido mayores conocimientos o verdaderos conocimientos con respecto a la educación financiera, quizás tu crecimiento hubiese sido más exponencial, más rápido, más contundente en la parte financiera. Pero bueno, nunca es tarde para aprender y tal como dices tú, sería bueno que empieces a ver podcasts, escuchar audiobooks o incluso yo te puedo recomendar muchos libros de los que he leído al respecto. Siempre, Me y esto lo encantaría, digo, sí. y hay que tener mucho ojo porque hay distintas pautas y formas de educación. Muchos venden humo, muchos venden el te cuento, pero nunca te dan la solución. Entonces hay que saber a qué fuentes recurrir, a quién creerle, buscar con la persona que uno está tratando de educarse, saber un poco de esa persona, su historia, su biografía, porque hoy en día vivimos en un mundo lleno de estafas, con cosas nuevas que van saliendo. A medida hay mayor tecnología, hemos estado en una cuna de estafas tremenda y justamente el pueblo latinoamericano es muy inculto en esa área de la educación financiera. Así que por eso es importante. Nosotros ya somos más grandes, pero es importante a quienes tienen hijos educar a sus hijos financieramente. Desde los 8 o 10 años que ya tienen noción de números y todo, es importante enseñarles la parte financiera, enseñarles a invertir, enseñarles todo eso que sabemos que hasta el día de hoy ni en el colegio ni en la universidad te lo enseñan. Y eso te da muchas bases fuertes para tener una situación económica y financiera sólida en el futuro. Así que es importante, y como te digo, Fernando, nunca es tarde para educarse con la edad que uno tenga en la parte financiera. Con paciencia y disciplina se pueden lograr muchas cosas en la parte financiera. Así que invitado a que te eduques en ese sentido. Ahora,
sin tener conocimiento, como dices, sin tener preparación, igual levantaste una empresa, así que es muy valorable. Ahora, a pesar de no saber y fuera de lo que es tu empresa, ¿has hecho alguna inversión? ¿En algún minuto intentaste invertir en algo o trataron de convencerte de invertir en algo? ¿Probaste? ¿Te fue bien, mal? No. Cuéntame Sí, sí, algo al respecto. constantemente, ¿no? Constantemente. Están estas inversiones que son como falsas inversiones, que es lo que te vende el banco. Cuando tenía una cuenta, me acuerdo, y la empresa empezó a andar bien, una gerente del banco me llamaba y me decía, mirá, tenés que poner este dinero acá o allá. Y en un momento le di la oportunidad, no me fue muy bien, fue bien, pero yo no lo consideré algo muy bueno, porque por otro lado mi empresa estaba en una fase de crecimiento en la que cualquier cosa que yo fuera a invertir en la empresa que estaba en un camino creciente, me rendía mucho más de lo que ella me ofrecía como una gran ventaja. Ujú. Entonces, aparte yo le hice las cuentas sin saber mucho de educación financiera, pero uno tiene algunos recursos bueno, de la vida, y le demostré a ella que no me había dado ningún rendimiento porque le desconté la inflación, le desconté esto y aquello, Claro. y ahí le mostré a ella que en realidad había empatado y no tenía ninguna ganancia. Pero bueno, sabes Así que bastante. Ese principio de entender la inflación es saber bastante. Así que le diste una buena lección a esa ejecutiva. Así que de alguna tienes buenas manera, nociones. de alguna manera sí, un poco yo financio mucho Ajá. cuando produzco las máquinas, y un poco sí sabemos hoy en día calcular al hacer una máquina, por ejemplo, en 12 cuotas, yo sé hasta qué punto puedo y hasta qué punto no puedo hacerlo. Así que evidentemente toda esa parte de educación financiera, hoy en la empresa tengo algunas personas que sí saben de eso y gracias a Dios me ayudan porque Bueno, yo soy asesores, eso es muy malísimo. bueno. Yo soy malísimo con eso y en realidad con las partes procesuales o las partes burocráticas no tengo ninguna facilidad. Eh, yo tengo, me gusta a mí más inventar, crear los sistemas, las máquinas y desarrollar esas cosas, las estrategias de mercado, a mí me encanta hacer análisis macroeconómica como cuando decidí venirme a Brasil, lo Ujú. hice de una forma intuitiva y eso lo tengo conmigo y lo uso constantemente, sí, pero no tengo el cálculo exacto y eso no, soy realmente pésimo con esas cuentas exactas, ¿no? Perfecto, perfecto. Oye, Fernando, ¿y hay alguna cosa actual que hayas escuchado o que hace mucho tiempo tengas por ahí dando vueltas, que te haga ruido y que te interesaría aprender con respecto a economía y finanzas? Sí, realmente yo tengo bastante curiosidad, nunca he entrado en nada de cripto, pero me parece muy interesante. Me interesa, yo cuando hay algo siempre lo empiezo a analizar, empiezo a ver cuáles son las garantías. Ujú. Me gustó mucho, me informé un poco, me gustó mucho cómo funciona el blockchain, cómo funciona la distribución de garantías, la autofiscalización, sería la interconexión de todo para hacer algo que no sea fácil de burlar o prácticamente imposible de burlar. Y así que al sistema yo no le dudo nada, yo le dudo nomás al ser humano. Claro. Mira, eso, tú Sí, acabas de mencionar algo extremadamente importante. La blockchain es el futuro que ya se está viviendo y lo que se viene en el futuro próximo, la capacidad que tiene ese sistema. De hecho, para que lo entiendas más en profundidad, porque si no estiraríamos demasiado esto, yo una entrevista que te hago yo a ti, así que con un minuto me vas a sí. entrevistar tú a mí, te cuento todo No, eso en por detalle, favor, sí, sí. pero te voy a enviar una conferencia que di en Miami con respecto a la blockchain y la tokenización de activos, que tiene que ver mucho con negocios y con el tema de cómo funciona la blockchain. De hecho, tengo ahí un video en 3D que explica en 3 minutos lo que significa y lo que es la blockchain. El tema de los nodos, la cadena de bloques, de la inviolabilidad cuando estos encajan y todo eso.
es bastante interesante y ayuda mucho. Pero qué bueno que te estés metiendo ahí, porque más allá de las criptos, que obviamente están las famosas shitcoins, que son las monedas que no sirven de nada, pero hay algunas monedas digitales que sí han servido y han servido para aprender y que realmente en un futuro no muy lejano van a tener mucho peso y van a tener una calidad de validez económica en el mercado para poder hacer transacciones, que en muchos lugares ya lo hay. De hecho, hoy en día contamos con el dólar digital, USDT, USDC y muchas stablecoin que hay. Y de hecho, tus compatriotas argentinos, muchos viven con este tema de las cripto para poder protegerse justamente por la inflación y con el tipo de cambio de los como 20 tipos de dólares que tienen en Argentina. Son más de 40. Mira, ya subieron de 20 a 40. Entonces, fíjate que yo viajo mucho para allá, de hecho yo tengo sistemas automatizados en criptomonedas con colegas de allá de Argentina y con la cripto allá puede hacer mucho. Hay muchos mercados que están recibiendo. Creo que incluso en Argentina Mercado Pago ya recibe criptomonedas. Hay muchas aplicaciones que ya están funcionando con esto, porque obviamente el pueblo argentino está totalmente disconforme con cómo están llevando la economía. Ahí Y la gracia está. que tú dijiste, la blockchain democratiza este tema, entonces está en manos de cada uno o de esa comunidad o de ese ecosistema y no hay mucho que el gobierno pueda hacer ahí Claro. así que es bastante interesante, así que te invito a que te eduques por ahí, también te puedo recomendar algunos libros, de Sí, hecho me encantaría. uno de los coaches financieros que yo tengo es Fran Luiteque, que es un alemán que hoy en día vive en Ecuador y él escribió un libro súper interesante con respecto al Bitcoin y en general de las criptomonedas. Así que te voy a hacer algunas recomendaciones después, ahí te voy a enviar. Las Y aceptaré bueno, todas y te digo que las pongas aquí, no sé si puedes en la descripción para que todos las vean. Si a mí me sí, 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 encantaría, voy te lo a. acepto. De Sí, hecho, la idea de que me sigan en las redes sociales, donde voy a estar yo comunicando absolutamente todo el conocimiento que pásame tengo todo a mí sobre, y a ellos también. exacto, sobre criptomonedas, cuidarse de los famosos scam, estafa y todo, que yo he pasado por mucho, así que es importante. Y así que qué bueno que te estés metiendo en el tema de la blockchain, porque hasta tu propia empresa en el día de mañana le va a servir bastante para los sistemas de gestión, Sí. etcétera. Y bueno, yo por no conocer eso, en el 2000, no te quiero mentir el año, en el 2016, Ujú. alguien quiso pagarme una máquina con un Bitcoin. ¡Uy! La máquina costaba, no sé, ponele que eran $4.000 o $5.000 la máquina y yo no se lo acepté. Imagínate No me cuando el acuerdo. Bitcoin llegó a 60 y Llegó a algo mil, 60 lo mil, hubieras no sé. cambiado. Bueno, Sí, sí, pero sí. son Son cosas, es cosas que como, no se puede saber, ¿viste? Mis insights siempre no funcionan bien. No, no, pero mira, a mí me ofrecieron entrar en Bitcoin en el año 2014, que el precio estaba por el piso y todo, y la cantidad de dinero que iba a invertir ahí habría sido una locura. Terminé metiéndome en otra cosa, me terminaron jodiendo. Y fue una sí, sí, mala, a pero así con las malas mí me ha decisiones, pasado también. así pasa. Entonces, no hay que lamentar, sino que aprender Sí, y no desconocer y no tenerle miedo a las nuevas tecnologías. Hay que aprender. Tú mismo has visto cómo evolucionan las máquinas. De hecho, hoy en día tenemos el tema de la inteligencia artificial que te va a ayudar mucho en el desarrollo de las maquinarias, ayuda mucho en el desarrollo de las estrategias de marketing. Así sí, que sí, funciona muy bien. sí, así que no hay que tenerle miedo a la tecnología y hay que estar abierto a ver esto, porque justamente muchos podemos caer en estafas, como también muchas oportunidades se pierden Yo por no querer recientemente he estudiar. caído en una estafa acá muy fácilmente, pero ¿sabes dónde está más la estafa? A donde menos informatizado está. Donde más viene una persona a decirte, mira Mariano, tengo un buen negocio para ti, para mí, por esto, y cuanto es más habla y menos esté en un sistema, más posibilidad de que sea una estafa. Yo, por querer ayudar a una persona a salir de la pandemia, perdí una cantidad enorme de plata, ¿no? Así ¿No? que sirve como experiencia también. Está siempre un poco el lado invertidor que quiere apostar en algo, que es algo que él sabe que nosotros tenemos el bichito de que queremos apostar en algo, y, y se viene un aprovechador y bueno, te termina convenciendo de algo que o por pena o por lo que sea,
y hay que estar muy atento. Hoy en día más vale confiarle a un sistema, como vos decís, el blockchain es una garantía virtual muy sólida, ok, que es sólida virtual, pero es sólida. Y, y bueno, mil veces me hubiera gustado entrar en eso a ayudar a este sujeto que me terminó sacando post pandemia, hace muy poco tiempo. Bueno, pero como dijimos, de todo se aprende. Todas esas piedras, esos tropezones, te hacen ser más grande en el tiempo y hay que aprender, así que eso, muy bien. Bueno, Fernando, cuéntame, dentro del tema de las inversiones, que es tu principal inversión, ha sido tu empresa, ¿tienes en mente algún nuevo proyecto por ahí? ¿O hay algo por donde estás investigando Sí, que te gustaría? sí, sí, la cabeza está siempre llena de ideas, gracias a Dios. Bueno, como te digo, 80% son horribles y, el- y, el- y bueno, del 20%, si el 10%, o sea, si el 2% funciona, es perfecto. Actualmente lo que me llama más la atención por estar en Brasil y estar en el ramo de producción de máquinas, de envases, yo lo que veo que noto que tiene más garantía es el tema de proteína animal. Ah, perfecto. Brasil se ha consolidado en estos años como el mayor exportador de carnes y eso, bueno, aparte si uno ve lo que hacen las empresas europeas acá en Brasil, de mi ramo de envases, se concentran en envasar carne. Y Mira. por eso yo creé una marca, se llama Blisterback, y nunca trabajamos con tema de envase al vacío, siempre con más esto de los cepillos de dientes y los Ujú. productos industriales, pero en este año que va a haber una exposición en San Pablo que se llama FISPAL Tecnología, estaremos exponiendo una máquina que tiene dedicación al mercado de proteína animal y consideramos que esta es una apuesta muy, muy importante para el futuro de nuestra empresa y también para ayudar a continuar el desarrollo de Brasil como productor de carne también. Perfecto. Mira, súper interesante. Qué bueno. Gracias por Y compartir hay eso. de todo, hay de Sí, todo. sí. No, y Sí, te deseo el mayor de los éxitos ahí, así que qué bien. gracias. Bueno, Fernando, vamos a ya a empezar a terminar esto con las últimas dos preguntas y que también es algo que a nuestros auditores del inversor serial les gusta. Son un poquito más profundas, incluso hay veces que terminan con ciertos toques emotivos porque es algo con uno mismo. Así que aquí Mm. van. Si pudieras retroceder el tiempo, Fernando, con tu conocimiento actual, con todo lo que te ha pasado, con las piedras, los tropezones y todo, ¿qué le dirías al Fernando de hace 20 años atrás? Bueno, lo primero es sigue adelante. eh, y, y después de darle ese ánimo de que siga adelante, bueno, que no, aprender a confiar más en el instinto, más todavía, porque siempre que me ha pasado algo malo, así con personas, siempre es como que mi corazón lo sintió antes. Y la razón por algún momento que capaz el tipo me estaba manipulando, me estaba diciendo algo, la razón me la convencía a darle la oportunidad, pero en el primer momento nuestro instinto sabe que algo no te va a dar bien o que alguien tiene segundas o terceras intenciones. Y bueno, a confiar, yo le diría a él, al Fernando de 20 años atrás, que confíe más todavía en su instinto y que le dé para adelante. El resto se aprende, es conocimientos. Y bueno, gracias a Dios la ética siempre me acompañó, siempre tuve esa conciencia de que, bueno, lo que es correcto y eso todo, ¿no? Es lo que, lo que uno viene formado ya desde de la base, ¿no? Eso es como que no se puede, tal vez sí se puede aprender, es más duro todavía para el que no lo tenga, pero en el momento que lo aprenda le va a empezar a ir bien y creo que sí. Y también a que no importe la máquina sin saber comercio exterior, eso le diría. Pero, Porque esa perfecto. fue la más pesada. Sí. Bueno, pero de ahí partió todo, así que a lo mejor si no te hubiese pasado eso, claramente no estarías donde estás ahora. Así que
hay que ser agradecido con todas las experiencias que uno va teniendo. Bueno, Sí, es Fernando, verdad. para terminar la última pregunta, esa era el consejo que le daba a Fernando en base a lo que tú viviste. Ahora, ¿hay algún consejo que le quieras regalar a todos nuestros auditores del inversor serial respecto a este camino del emprendimiento? ¿Qué consejo darías? ¿Cómo partir? ¿Cómo evaluarlo? ¿Cómo continuar? Hablaste de perseverancia, todo eso. ¿Qué consejo nos podrías dar en el emprendimiento? Porque hay que Bueno, yo decirlo, no, emprendiste de- y tuviste éxito, has tenido éxito, así que un consejo de alguien como tú va a ser siempre muy bien valorado. yo no me creo muy merecedor capaz de decir o de darle consejos a la gente. Yo estoy eh, siempre tratando de hacer lo más correcto. Pero y este tema me agarra a mí como humildemente, no me creo que él le pueda decir, pero si lo digo es, bueno, que confiar en el instinto. Ujú. Yo noto que hay que confiar en el instinto, hay que estar siempre buscando la verdad, por más que nos duela. Eh, Muchas veces yo, para llegar a donde, a donde estoy, que no es tampoco un wow, ¿no? Pero uno siempre, con este camino de la verdad, muchas veces tenés que actuar, como decía Serrat, ¿no? Que eran las canciones que escuchaba mi papá, de no confundir lo que está bien con lo que conviene. Así que hacer lo que conviene, si no está bien, no es una opción. Nosotros siempre a lo que está bien y a veces no nos conviene, pero es lo que es correcto. Y esos clientes, esas personas que se dan cuenta de que vos actuaste un poco contra tu interés, pero lo terminaste ayudando, ese es el que vuelve y te hace crecer mucho más fuerte después. Así que, y nada, y estar contento cuando uno se equivoca, como dijiste vos ahora, porque al equivocarse, el que se equivoca es el que intenta, ¿no? Exacto, Y bueno, buscar, eh, eh, cuando uno deja de intentar porque tiene miedo de equivocarse, es donde se invirtieron los valores. Uno tiene que buscar constantemente y bueno, si se equivoca, eh, bueno, aprender y seguir dándole, alimentarse del error. El error es el combustible de la evolución. Y bueno, cuanto menos se erra, mejor, pero no vamos a dejar de insistir porque nos equivocamos de vez en cuando, ¿no? Eso creo que es algo muy importante, hasta con las inversiones y todo esto, ¿no? perfecto, Fernando, perfecto. Bueno, Fernando, agradezco tu tiempo para compartir tu historia con nosotros y ahora te invito a que les cuentes a todos los auditores cómo pueden encontrarte, tus redes sociales, la de tu empresa, página web, así que te dejo un espacio para que los invites a seguirte en todo lo que tú hagas. Bueno, desde ya te agradezco mucho la invitación, me encantó participar. Espero que también les sea útil al público y bueno, para encontrarme, si así lo prefieren, es Caretti Fernando en Instagram, Caretti con dos T, Caretti Fernando en Instagram, y Indata Brasil, ¿no? Indata Brasil, como está aquí, Indata Brasil Perfecto. en Instagram también. Ahí lo El vamos a poner site, igual con los subtítulos, bien, así que perfecto. Indata.ind.br es nuestro site. Y ujú, bueno, y ahí estaremos siempre para seguir trabajando, ofreciendo nuestras soluciones que ayudan hoy por hoy, gracias a Dios, a muchas empresas en Brasil, las mayores empresas desde esmaltes de uña, alicates para cortar las uñas, hasta implantes de dientes, eh, eh, cataratas, las lentes trifocales para catarata, ujú. para sector médico, y una serie de innúmeros ítems que son envasados con nuestros equipamientos y que, bueno, que con un trabajo muy arduo de mucho desarrollo que empezó en la generación anterior, hoy
están funcionando muy bien. Yo me acuerdo cuando venía mi papá a la mesa y decía, estaba triste y le preguntábamos qué pasa y la máquina no funciona, decía no funciona y estaba triste. Y con mucho tiempo, mucho esfuerzo, un desarrollo muy, muy auténtico, sin copiar nadie, sin copiar a nadie, hemos llegado y bueno, con este trabajo ahora esperamos ayudar a la industria a tener un diferencial, no traer todo de China, no creer que acá no se puede y bueno, seguir enfrente. Esa es la misión nuestra. Así que síganos, Perfecto. estamos a disposición. Qué grande, Fernando. Un gusto, muchas gracias, de Bueno, no, verdad. el gusto es mío. Y bueno, y van a estar todos invitados a seguirte, así que lo vamos a poner ahí. Y bueno, por último, aprovecho yo también de dejarlos a todos invitados a seguir a Fernando y también a seguirme a mí en todas las redes sociales en donde podrán encontrarme como Mariano Cerda. Así que esto ha sido todo por hoy en este nuevo capítulo del Inversor Serial. Muchas gracias Maestro y hasta Mariano, pronto. gracias.